¿Qué tal, ninjas cerebrales? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al podcast de los Sensei del aprendizaje. Durante años ya sé que me han pedido técnicas y hábitos para estudiar derecho, para estudiar leyes o cualquier área relacionada a este tema, y ya sé que nos hemos tardado, pero les tengo el día de hoy la solución. El día de hoy vamos a hablar de este tema y no solo lo voy a hacer yo, les tengo un invitado especial que no es cualquier persona, es todo un personaje. Entonces les cuento un poco acerca de él. Primero que nada, es doctor en Derecho, no cualquier tipo de persona. Además de ser doctor en Derecho, también fue un increíble estudiante que tiene premios y reconocimientos de alumno de alto rendimiento y menciones honoríficas en su carrera. Es profesor reconocido en el Derecho a nivel internacional en distintas materias y asignaturas. Además es conferencista internacional, igual en la rama del Derecho. Ha dado cientos de ponencias en diferentes partes de México y en diferentes partes del mundo. Es escritor reconocido en Derecho. Tiene más de 80 obras escritas entre libros y publicaciones. Y no solo eso, porque tiene más de 500 investigaciones y publicaciones que ha difundido en diferentes medios de comunicación. Entonces nos habla de una persona que estudia, escribe y enseña. Todo un ninja y todo un sensei, ¿verdad? Y además es fundador del Centro de Estudios Carbonell, en donde tiene licenciaturas, maestrías, doctorados, certificaciones y diplomados en el derecho. Y bueno, algo más personal, a mí me parece una gran persona. Me agrada bastante su forma de enseñar, de explicar. Tiene su canal de YouTube. Prácticamente es una eminencia en el derecho, o para nosotros es un sensei del derecho. Así que con ustedes, el doctor Miguel Carbonell. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al canal. Pablo, un gusto saludarte a ti y a tu amplísima audiencia. Yo también soy admirador de lo que has hecho, del gran trabajo de difusión y de explicar las formas del aprendizaje, del crecimiento intelectual. Es muy importante y yo creo que empatamos en este objetivo, por supuesto. Claro que sí, pues primero que nada es un honor conocerlo, y le quiero decir que muchos de mis seguidores en redes sociales que estudian Derecho lo conocen, así que primero que nada felicitarlo por todo su esfuerzo, toda su trayectoria, que a mí me parece impresionante, o nos parece, porque estoy hablando también por toda la comunidad. Así que para empezar esta entrevista, justo me gustaría que nos contara un poco acerca de eso. ¿Quién es el doctor Miguel Carbonell? ¿Cómo se inició en esta carrera? Bueno, yo realmente me defino como un estudiante de Derecho. Seguramente muchos de quienes siguen tu canal dirán, oye, este señor ya está grande, ¿verdad? Ya está grande para ser estudiante de Derecho, pero la verdad es que es lo que hago. Todos los días estudio, todos los días veo cuestiones novedosas, estoy informado de lo que va saliendo en los temas que me tocan a mí por mi dedicación profesional. Y la verdad es que empecé en la licenciatura. Mis papás son empresarios, entonces pues me esperaba un futuro en la empresa de mis papás, pero en un momento dado dije, mira, voy a estudiar Derecho porque ya desde la prepa me gustaba mucho leer. Y efectivamente, de Derecho, pues una de las cosas que tienen que hacer inequívocamente todos los días es leer, leer y leer. Es algo que te tiene que gustar. Yo creo que tienes que disfrutarlo. Tienes que desarrollar el hábito también, el hábito de la lectura, que no está fácil, pero en este mundo de tantas distracciones. Y a partir de ahí, la verdad es que me enganchó la carrera, me gustó mucho, disfruté mucho la licenciatura, me fui a estudiar el posgrado en España, en la Universidad Complutense. Fui profesor durante 20 años en la UNAM, investigador también, y pues ahora, como amablemente lo refieres, Pablo, tenemos el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, donde estamos desarrollando todas estas actividades, incluyendo un proyecto editorial muy potente, licenciatura, posgrado, en fin, bastante actividad. A mí me gusta el derecho, por eso me defino como un estudiante perpetuo, un estudiante permanente de derecho. Eso está muy interesante, ¿eh? Y algo que a mí me llama mucho la atención, doctor, ¿hay algún punto en su vida en donde descubrió esa pasión por el derecho? O sea, en alguna materia, alguna clase, algún profesor que haya dicho, me encanta el derecho por esta razón y me voy a dedicar el resto de mi vida. ¿Hubo algún punto en donde descubrió eso? Si tuviera que definirlo, te diría el primer día que entré a la carrera. Estoy hablando ya de hace muchos años, 1989, noviembre de 1989, a la Facultad de Derecho de la UNAM. Y ese primer día fue como un amor a primera vista. Lo defino. Perfecto, claro. Como un amor a primera vista. Yo quedé encantado. Inmediatamente comencé a pedirles a los profesores que me recomendaran libros, que me recomendaran cosas que leer. Me fui haciendo de una biblioteca
que con los años ha ido creciendo bastante. Llegaba yo a la escuela cargando mis libros, cargando mis leyes, mis códigos. Como te digo, fue un amor a primera vista. A partir de ahí, ese primer día yo dije, híjole, yo de aquí soy. Me gustaba hablar de derecho, discutir de derecho. Fuera de la escuela, mis amigos pues, eran del entorno jurídico también, de diferentes escuelas o de la propia UNAM. Entonces, eso fue un descubrimiento, una emoción juvenil, una pasión que afortunadamente Pablo no me ha abandonado durante todos estos años y me sigue motivando para pararme todos los días y trabajar con gran intensidad. Claro, eso se nota a kilómetros y de distancia porque se ve luego su pasión por enseñar el derecho y ese trayecto de estudiante, o sea, digamos que empezó la carrera, la terminó, se empezó a especializar y empezó a crecer, o sea, prácticamente se fue como una catapulta, ¿no? Para arriba. ¿Hubo algún punto en donde usted dijo, ahora me gustaría enseñar y escribir acerca de derecho? O sea, ¿quién lo inspiró a decir, ya quiero como dar ese salto, no solo dedicarme al derecho, sino escribir, revolucionar el derecho y yo enseñarlo? Dar clases, yo empecé muy joven, estaba yo en tercer semestre de la carrera, ya les di a los que acababan de entrar en primer semestre, era yo profesor ayudante de introducción al estudio del derecho. Claro. Para que te des una idea, tenía yo 19 años wow. Y ya les dado clase a la generación que seguía, siempre he dado clase, y entonces ese fue un descubrimiento, digamos, muy, muy temprano, muy juvenil, sí. Obviamente vas mejorando, vas cambiando tu didáctica, pero básicamente pues vas agarrando tablas, como se dice, ¿no? Sí. Un proceso diferente fue el que planteas de la escritura, porque ya la parte de escritura, digamos, empecé estando en la carrera a escribir en periódicos estudiantiles, en revistas estudiantiles, en un periódico que existía antes, creo que ya no existe, que se llamaba El Uno Más Uno. Cuando entré como becario al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ya empecé a hacer trabajos escritos académicos ya más de fondo, en sexto, en séptimo semestre de la carrera, o sea, igual tenía 21, 22 años, y ahí empecé a escribir lo mismo, no he parado desde entonces. Evidentemente llega un punto en donde el conocimiento que tenía de la carrera se refuerza y se mejora gracias a la enseñanza, ¿no? A través, por ejemplo, cuando empezó en las clases, me imagino que habrá momentos que habrá dicho, caray, esto no lo pude explicar tan bien, lo refuerzo, lo mejoro y en la siguiente le sale mejor y mejor y mejor y mejor. Digamos que la enseñanza y el estudio fueron como una combinación perfecta para su aprendizaje, ¿cierto? Es que cuando enseñas te tienes que preparar a fondo. Sí. No hay, más que prepararte para un examen, más que hacer las tareas, etcétera. El hecho de preparar una clase, el hecho de estar listo para interactuar con un grupo que además, pues yo tenía que demostrar que venía muy preparado porque tenían ellos edad. O sea, imagínate, en ese ellos dicen, bueno, ¿y este chavito qué está haciendo aquí parado aquí enfrente? ¿No? Entonces, pues tenía yo que estar al 1000 por hora, vas descubriendo tu estilo de pedagogía, vas descubriendo tu estilo de transmisión de conocimiento que no es estático. O sea, yo no enseño ahorita como yo enseñaba cuando tenía 19 años en aquellos inicios. Es algo que vas puliendo, que vas perfeccionando. Supongo yo que podremos decir que voy mejorando, ¿no? O he ido mejorando hasta ahorita, por ejemplo. Sí, es algo que tienes que encontrar también tu propio estilo, tu forma de entender los temas y de saber transmitir la información, porque a mí una cosa que, y además tú lo sabes porque lo promueves en tu canal, el conocimiento se tiene que transmitir antes que nada con claridad. Claro. Tenemos que ser claros, tenemos que ser pedagógicos. Los abogados tendemos mucho a echarnos unos rollos ininteligibles, ¿no? Nadie lo entiende, usamos un lenguaje muy raro, usamos palabras en latín, etcétera, y a mí esto me parece francamente, pues un tanto superfluo, un tanto sangronzón, te lo digo aquí en la confianza, Pablo. Claro. Sin embargo, yo creo que es al revés. Si quieres que te entiendan, tienes que ser claro, tienes que ser directo, tienes que ahorrarte el rollo, tienes que usar un lenguaje asequible, con palabras perfectamente entendibles por cualquier persona, y eso también ha marcado mi carrera pedagógica. Claro, sí, sobre todo se le facilita el aprendizaje al estudiante o a la persona a la cual le estás enseñando y al mismo tiempo ese hecho de simplificar o mejorar las cosas o el contenido de una materia, pues a uno mismo le ayuda como a asimilarlo mejor. O sea, tampoco hay que problematizar y complicar la vida en el aprendizaje. Entonces, eso tiene mucho sentido en el estudio, en la enseñanza y ahora ya con su experiencia como estudiante y como docente, me gustaría que nos comparta cuáles ha visto que son los
peores hábitos de estudio en la carrera de Derecho que usted ha visto, que son como más repetidos en la comunidad estudiantil? Yo creo que un obstáculo fundamental que a veces la gente no valora cuando estudia la carrera de Derecho es que no les gusta leer. No les gusta leer. Piensan que con que algún compañero te pase los apuntes, que pongas atención en clase y con eso basta. No, ahí sí, Pablo, mira, te digo, si no les gusta leer, mejor cambien de carrera. Claro. De plano. Así se los digo, porque sí, el derecho sí es mucho de desarrollar estos hábitos de lectura, de hacer un acompañamiento a las clases. Uno puede estar muy concentrado en la clase, puede estar con el 100% de atención en lo que el profesor, la profesora dice, pero eso no basta, eso no es suficiente. Hay que reforzarlo con mucho seguimiento de clases posterior, con muchas lecturas complementarias, con bibliografía que te van dejando. Sí, claro. Entonces, ahí sí te diría, sí, ese es un obstáculo, pero dicen algunos colegas profesores que ya las nuevas generaciones tienen menos hábitos de lectura, que les cuesta más concentrarse, que sí, tienen muchos distractores, digo, pues desde el teléfono celular, las redes sociales, lo que todos sabemos. Claro. Pero bueno, hay que hacer ese esfuerzo, hay que luchar fuerte para que no nos roben la atención y podamos tener esquemas de comprensión del fenómeno jurídico que sean profundos, rigurosos, analíticos y que nos permitan estar actualizados, por supuesto. Exactamente, de hecho, estoy muy de acuerdo con usted en la parte de la lectura porque el hábito se ha debilitado con el paso del tiempo, con el paso de los años, debido al exceso de distracciones. Y recientemente, leyendo muchos reportes estadísticas en relación a las redes sociales y a la distracción, aproximadamente gastamos casi 4 horas al día viendo un teléfono celular, de las cuales la mitad de ese tiempo es en redes sociales. Entonces, muchas personas, a mí me llama mucho la atención que me dicen, Pablo, no tengo tiempo. ¿Para qué? Para estudiar, para prepararme para esto. El tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a esto que le podemos dedicar al estudio? Tiempo lo hay, pero más que nada es una falta de organización. Y justo como consecuencia de esa distracción viene, como usted bien comenta, la falta de concentración, la falta de buenos hábitos, la falta de ese gusto por la lectura y demás. Entonces, para que podamos vencer estos malos hábitos o estas técnicas inefectivas de estudio, ¿nos podría compartir en su experiencia cuáles nos podría decir que son las mejores técnicas o hábitos de estudio para la carrera de Derecho? Sí, con mucho gusto. Mira, en primer lugar, hay que tener claro que el mayor activo de un estudiante de Derecho es el tiempo. Sí. Es el tiempo. Entonces, el tiempo implica la necesidad de saber administrarlo bien, de saber organizarte para que la prioridad número 1 de tu día a día sea precisamente el estudio. Porque es muy curioso, hay personas que se definen como estudiantes de Derecho, pero lo que menos hacen es estudiar, ¿no? Como dices, es que fui a no sé dónde, es que me la pasé en el teléfono, es que estoy viendo cosas en Facebook o en Insta. Oye, pero ¿cómo te defines tú? ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? No, yo soy estudiante de Derecho. Oye, pues estudia. Claro. Estudia, priorízalo, reserva bloques en tu agenda diario de tiempo para que puedas hacer tus lecturas, para que puedas hacer tus tareas. Entonces, una vez que defines esos bloques de horarios, esos bloques de tiempo, organiza tu espacio de trabajo. Es muy importante, si tu espacio de trabajo está desordenado, si tú tienes un relajo, hojas por aquí, hojas por allá, no encuentras el libro, no encuentras los apuntes, quién sabe dónde los dejaste, etcétera, eso ya de entrada te va a dificultar el proceso de aprendizaje. En cambio, un espacio perfectamente ordenado, lo más limpio posible, despejado incluso, donde tengas en la mesa pues tus plumas, tus plumones, si trabajas con una laptop, si trabajas con una computadora de escritorio, etcétera, pero un espacio limpio y organizado creo que mejora, ayuda y permite más concentración. Tercer punto, yo te diría, Pablo, en esta lógica de que hay que leer mucho, que ya comentamos, también hay que saber cómo leer. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho, desde que era estudiante lo hacía y ahora lo sigo haciendo, obviamente en otro nivel,
pero me gusta mucho tener la lectura que estoy haciendo, digamos, en una mano, estoy usando una figura alegórica, pero digamos, en una mano el libro y en otra una pluma con un cuaderno donde voy tomando notas sobre lo que el libro me está enseñando. Okay. También es muy importante, Pablo, se vale, es perfectamente válido y además muy recomendable subrayar los libros, subrayar las partes importantes que veas. Claro, no hay que subrayar todo el libro, ¿no? Sí, todo. Tampoco hay que llenarlo ahí de tinta de plumón amarillo, pero sí, digamos, lo más importante, lo que tú pienses que debes de recordar posteriormente a la lectura, o que si ves ese libro 6 meses después, con el subrayado digas, aquí está lo importante. Claro. Es lo fundamental del libro. Y esos conceptos, como te digo, puedes irlos anotando en un cuaderno que tengas ahí mismo a la mano o incluso pasarlos en limpio en una computadora, en un dispositivo digital para tenerlos en un archivo de Word. Entonces, estas son algunas pautas de las muchas, obviamente, que creo que pueden servir. En la parte de la lectura, como bien comenta, en la lectura activa, que no solo es leer de forma pasiva, leer el texto y ya como muchos lo hacen, ¿no? Equivocadamente y se les olvida. La lectura activa, como comenta, tomando notas, separando conceptos, subrayando, tomando pequeñas notas, es una forma de conectar el conocimiento que se está intentando adquirir con lo que uno ya conoce. Entonces, en la lectura hay una dificultad muy grande que es cuando no tenemos el contexto de la información. En el derecho, así como en otras carreras, es como si fuera un idioma nuevo, ¿no? Sobre todo estudiantes que están empezando, es como un idioma, palabras que no entendemos, cierta sintaxis, ¿no? Que no entendemos, la redacción que llega a ser un poco rebuscada en las leyes. ¿Qué estrategia o técnica le podría recomendar a un estudiante de derecho para empezar a adquirir el idioma del derecho y que no esté como leyendo una línea, no entendí, leyendo otra línea, no entendí, leyendo otra línea, no entendí? O sea, que lo empiece a adquirir. Mira, yo creo que ahí hay dos soluciones inmediatas, prácticas y aterrizadas que la gente que estudia Derecho puede utilizar. Uno, conseguirse un diccionario jurídico. Hay diversas ediciones, diversos autores de diccionarios jurídicos, etcétera, pero la ventaja es que los diccionarios jurídicos te aterrizan los conceptos, porque efectivamente tú de repente puedes estar leyendo un libro y dice, el fideicomiso, espérame, ¿qué es el fideicomiso? El arrendamiento, espérame, ¿qué es el arrendamiento? Entonces, todo eso te lo facilita en su comprensión un diccionario jurídico. Y dos, la Real Academia de la Lengua Española, Pablo, publicó hace unos años un diccionario del español jurídico que está en línea, muy actualizado. Ahí vienen los conceptos también que todo estudiante puede utilizar. Esa sería una forma muy directa, muy práctica de solventar este problema que atinadamente identificas. Está muy bien porque de hecho la información que llega a ser demasiado compleja, a veces uno tiende como a repetirla y repetirla y repetirla. Entonces ya con esto simplificamos el proceso. Me gustaría pasar a otra técnica inefectiva de estudio que muchos sin querer utilizan por sentido común, ¿no? Porque pues quizá en la escuela no nos enseñan cómo estudiar, cómo aprender, cómo recordar las cosas. Hay muchos estudiantes, al momento de leer, empiezan a repetir siempre lo mismo. O sea, como a repetir y memorizar incluso de forma literal. Esto se da mucho en leyes también. No entiendo la ley, la repito 5 veces hasta que ya el texto se me graba, ¿no? Apréndete ciertos artículos, me los repito 20 veces hasta que se me graba. Entonces, ¿cómo podemos evitar la repetición innecesaria con algún tipo de comprensión que sea más activa? Esto que planteas es muy importante, se da mucho, lo identificas adecuadamente. Y yo quiero aprovechar este enorme espacio y tus miles y miles de seguidores para decirles esto: no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque cuando estés en el ejercicio profesional, nadie te va a preguntar un concepto, nadie te va a pedir que repitas como loro lo que dice una ley. Eso ya está ahí, ya está disponible, está en nuestros teléfonos celulares, está en internet, está en todos lados. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la clave? La clave es comprender, comprender. Y para ello sirve mucho tener en cuenta lo que dijo algún famoso jurista norteamericano a principios del siglo XX, cuando definió al derecho como una parte del sentido común. El derecho es eso, el derecho es sentido común, es ver cómo contamos con herramientas jurídicas para resolver los problemas cotidianos de las personas. Si no te pagan el alquiler, si de pronto te quieres divorciar de tu pareja, si quieres comprar algún bien inmueble y lo tienes que registrar ante un notario para que se transmita de propiedad, etcétera. Entonces es mucho sentido común y eso facilita para quienes estén dispuestos a esforzarse plenamente en el estudio, eso facilita la comprensión.
pero sí te lo digo con toda claridad y sin darle vueltas. Repetir lo que dicen las normas jurídicas es un esfuerzo vacío, es un esfuerzo inútil, no les va a servir, porque además pasando el examen ni siquiera se van a acordar, son tantos. No, hombre, olvídate, eso te dura 3 días en la cabeza y luego ya no lo traes, entonces no es por ahí. El estudio del derecho implica comprender, porque eso es a su vez lo que te va a permitir una buena aplicación de las normas. Sí. Es lo que te va a permitir que cuando un cliente te plantea un problema, oiga, licenciado, ¿y cómo le hago con A o con B o con C? Tú digas, no, a ver, yo ya entendí, yo ya comprendí, y entonces le puedo resolver el problema a la persona que me lo está planteando, por supuesto. Ok, esto está increíble porque es justo el talón de Aquiles de muchos estudiantes, y esto yo sé que les va a ayudar muchísimo, sobre todo para evitar esta cuestión negativa de la repetición. Entonces, recomendaría en esta parte como de ser más prácticos o conectarlo con algo como más fácil de recordar. La idea sería tomar las ideas principales, como nada más entender los conceptos fundamentales y tratar de conectarlo a casos prácticos, ejemplos, situaciones de la vida real. ¿Esto les podría ayudar como a conectar estas dos cosas? Exactamente, y de hecho ha habido un giro muy importante en la enseñanza del derecho. Algunas escuelas, nosotros, por ejemplo, aquí en el Centro Carbonell, por supuesto, ya estamos enseñando con base en casos prácticos, porque tienen una enorme ventaja. El caso práctico es, de acuerdo, tú en clase viste el concepto, como muy bien ahorita lo acabas de señalar, sí. Analizas el concepto, te familiarizas con la parte conceptual, lo ubicas dentro de una rama, dentro de un área del derecho, pero es mejor que eso lo aterrices a la realidad práctica a través de un caso donde te dicen, la señora fulanita de tal un día iba caminando por tal calle y llegó un carro y la atropelló, y entonces el conductor del carro es responsable por vía civil para que indemnice a la señora por el daño sufrido, por vía penal porque fue algo que atentó contra su vida o contra su integridad física, etcétera. Y esa parte de decir, mira, la señora fulanita de tal, claro, eso te refuerza mucho. Ojo, sí es importante lo que decías, sí necesitas una parte conceptual primigenia, o sea, de entrada, sí. Si no manejas el concepto, pues no vas a poder abordar bien el caso práctico. Pero yo lo veo como una especie de refuerzo, como una especie de aterrizaje, como un plus a la parte de construcción conceptual, pues a través de la enseñanza. Eso lo hacemos aquí todo el tiempo y es algo muy recomendable. Y les diría a quienes nos están viendo y escuchando, Pablo, si sus profesores, si sus profesoras no se los dan, porque todavía hay muchos de la vieja escuela, búsquenlo ustedes mismos. Métanse a la página de la Suprema Corte, métanse a la página de los tribunales, de las entidades federativas, bajen sentencias, pídanlas por derecho de acceso a la información. Todas las sentencias, todas son públicas en este país, con protección de datos personales, obviamente, pero tú puedes pedir lo que tú quieras en casos penales, civiles, familiares, fiscales, administrativos, etcétera. Entonces, si en su escuela no se los dan, hay que buscarlo, y ahorita sí ya no hay excusa porque todo está en internet disponible para quien lo quiera encontrar. Por supuesto, de hecho, algo que yo les he llegado a recomendar es cuando el profesor no ayude lo suficiente o cuando les toque una materia muy complicada o información muy complicada, pues no les quita nada 30 minutos, 40 minutos al día en casa el poder reforzar esta información a algo más significativo y memorable. Entonces, a veces son pequeñas inversiones de tiempo que si no las hace uno a tiempo se acumula y después hay que repetir toda la materia, toda la asignatura. Entonces queremos evitar ese error. Quienes ahora son estudiantes de derecho, estén en la práctica y llegue un cliente a plantarte un problema, tú no le vas a poder decir al cliente, fíjate que mi profesor era muy malo, fíjate que mi profesor no me dio tal tema. Eso el cliente no lo va a entender, eso el cliente va a decir, oye, a mí me vale, ¿me puedes resolver el problema o me voy a buscar otro abogado? Por supuesto. ¿No? Entonces, ese plus que tú ahorita señalas, esa pequeña inversión como la definiste, sí, yo creo que a la postre va a valer oro. Eso vale oro con el tiempo. Eso es lo que marca que tú seas un profesional del derecho de excelencia o que seas mediocre. Porque pues excusas todos tenemos, ¿no? Oye, es que esa clase no la tomé, es que ese tema no lo entendí, es que el profesor lo explicó mal. Híjole, pues el cliente va a decir, pues ni modo, ¿verdad? ¿Yo qué culpa tengo, no?
Me voy con otro. Me voy con otro, claro. Sí. Hay un punto en donde este estudiante tiene que empezar a entender y recordar mucha información. Mucha, o sea, que llegan a ser de materias y de muchos temas, sobre todo también cuando hay que certificarse o hay que presentar el examen de titulación. Llega un punto en la vida del abogado o del estudiante de derecho que tiene que asimilar demasiada información. ¿Hay algún hábito o estrategia que nos pudiera compartir para repasar o implementar el hábito de recordar periódicamente esa información, cada cuánto tiempo, de qué forma, cómo practicarlo, para evitar el olvido? El volumen de información jurídica siempre nos va a rebasar, siempre va a ser más que nuestra capacidad memorística, por más que uno estudie, por más horas que le metas, o sea, aunque le metas 24 horas, pues no te va a dar tiempo de estar viendo lo nuevo, lo que ya sabías, no te va a dar tiempo. Entonces, mi sugerencia para quienes nos están escuchando, Pablo, es sistematizar por materia. Yo lo hago así, por eso me atrevo a recomendarlo y me funciona muy bien. Que tengas, puede ser un espacio en tu lugar de estudio, puede ser una carpetita, puede ser un folder, puede ser una caja de archivo entero, dependiendo de la materia. Pero yo, por ejemplo, lo que hago es, aquí está todo lo de derecho civil, aquí está todo lo de derecho penal, aquí está todo lo de derecho, y entonces cuando tengo que ir a buscar esa información, porque tengo una necesidad como la que tú apuntabas, sé dónde encontrar. Eso te ahorra mucho tiempo. Wow. Si puedes sistematizar ese contenido, incluso mejor. A ver, dentro de ese folder de derecho civil, lo clasifico por tema de propiedad, tema de arrendamiento, tema de fideicomiso, tema de contratos, etcétera, etcétera. Y entonces ya tienes organizado el material, lo tienes separado por materia y eso te facilita mucho a la hora de recordar, de repasar, de estudiar, porque la idea de que traigas todo en la cabeza, híjole, la verdad es que es muy difícil, es muy complejo, probablemente ni siquiera sea recomendable porque también te puedes equivocar. El día que requieras esa información estés distraído, estés desvelado, estés cansado, o simplemente no la recuerdes. Pues todos somos seres humanos, ¿verdad? Todos podemos fallar. Entonces, el hecho de ayudarte a ti mismo a recordar y hacer bien tu trabajo es algo importantísimo. Ok, entonces tiene una biblioteca de conocimiento en las ramas del derecho. O sea, está increíble. ¿Y cuánto tiempo le dedica al día a construir esta biblioteca? No, todo el tiempo. Todo el tiempo posible. ¿Sabes qué pasa? Y es un poco regresando a lo que te decía al principio. Para mí el derecho no es un trabajo. No es un trabajo, o sea, es mi profesión, ciertamente. Yo agradezco mucho a quienes contribuyen para que esta profesión pues me haya ido bien. La verdad es que no me puedo quejar, pero yo lo hago porque me gusta. Y entonces las cosas que te gustan, pues yo todo el tiempo, si puedo meterle 20 horas al día, le meto 20 horas al día. O sea, yo todavía hoy me considero, como te digo, un estudiante de derecho y salvo las horas que estoy durmiendo, digamos, o descansando, conviviendo con mi familia, pero el resto pienso en el derecho, me despierto pensando en qué voy a estudiar, qué voy a analizar, qué me falta por aprender, en qué clase tengo que dar, en qué apuntes tengo que ponerme al día o qué sentencia de la Suprema Corte tengo que leer hoy. Entonces, pues, ¿cuántas horas? Todas las que puedo. Nunca le pongo el cronómetro porque realmente es una pasión que se vive cotidianamente hasta el límite de mi energía. Eso sí te lo digo. Cada noche yo me duermo sin ni un gramo de energía en el cuerpo. Yo ya cuando me es porque ya no puedo más, así sean la 1, las 2, las 3 de la madrugada, hasta morir, como se dice, ¿verdad? Excelente. Pero además gustoso, ¿eh? No lo digo como una carga ni como un... No es un castigo, no es un tema sadomasoquista, nada, no. Es algo que me gusta, que me apasiona y al contrario, siento que me faltan horas, siento que a mi día se queda corto respecto a todo lo que quisiera aprender, todo lo que quisiera leer, todo lo que quisiera mejorar intelectualmente. Claro, qué increíble escuchar a una persona que le encanta tanto su carrera. Es bonito saber que esa energía y ese gusto pues lo comparte, ¿no? En todos los aspectos de su vida y está genial. Entonces, hay una pregunta que siempre me hacen mis suscriptores y se la vamos a hacer a usted, porque ya me compartió un poco, entrando al tema ya de que usted estudia todo el tiempo y arma su biblioteca y todo esto. Quizá ya está empezada hasta la respuesta porque quizá lo dijo sin querer, ¿no? ¿Nos podría revelar cuál es su método de estudio actual? ¿Cómo estudia el doctor Carbonell?
Pues mira, dependiendo del tema, pero normalmente en materia jurídica, lo primero que tienes que hacer es tener claridad respecto de la fundamentación normativa de un tema o de un problema. Sí. Eso implica que vayas, si se puede, primero que nada, a la Constitución. Una vez que revisas el marco constitucional, te vas a las leyes que desarrollan la Constitución. Entonces revisas los códigos, las leyes, etcétera. Luego revisas también los precedentes judiciales. Vamos a ver qué han dicho los tribunales, que si la Suprema Corte ha analizado este tema, si no lo ha analizado. Y luego, dependiendo si tienes el tiempo y le quieres invertir tanto tiempo o no, pero a veces sirve mucho ver cómo se hace en otros países, ¿no? Sí. Porque los problemas jurídicos pues no son exclusivos de México. Hay problemas jurídicos que compartimos con otros países, algunos de ellos más avanzados que nosotros, y en esa tesitura de pronto dices, oye, pues déjame ver cómo lo hicieron en Colombia, cómo resolvieron esto en Argentina, qué han dicho los tribunales de Estados Unidos, etcétera, y así tienes el panorama completo. Cuando quiero entender a profundidad un tema, lo hago de esa manera. En esa biblioteca que mencionas, que ha ido creciendo a lo largo de los años, también tengo muchos libros de derecho de otros países, textos jurídicos norteamericanos. Por el posgrado que cursé, pues estoy muy cercano intelectualmente a las cuestiones de derecho europeo, fundamentalmente España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania también. Entonces, esa es la forma de entrarle a un tema, de entrarle a un problema, y es lo que hago cotidianamente. No, pues muchas gracias por compartirnos cómo estudia, porque es importante como para influir e inspirar a otros que también lo puedan hacer. Y que la carrera de Derecho o cualquier carrera relacionada a leyes no es algo difícil, sino es algo que requiere pues tiempo, técnica, paciencia y pues ese gusto que usted comenta, ¿verdad? Ahora, hay un tema que sí creo que es para todos, no solo para estudiantes de Derecho, sino para todos los estudiantes, que es el talón de Aquiles de la mayoría. ¿Cuál sería su mejor recomendación para que un estudiante o una persona pueda formar el hábito de la lectura en un mundo de tantas distracciones? Aprender a desconectar. Aprender a desconectar. La lectura, si quisiéramos decirlo de manera coloquial, haz de cuenta que es como una novia o como un novio celoso. Okay. Requiere que le pongas atención, te llama, y si no le pones esa atención, pues no te va a dar buen resultado. Esa relación va a estar muerta, así como pasa en el terreno afectivo, así pasa con la lectura. Entonces, desconecta de lo demás, reserva un espacio para ti, porque además, Pablo, te voy a decir algo, la lectura que vale la pena es la lectura concentrada, no la lectura superficial, que de pronto hay gente que dice, no, yo mientras voy en el metro estoy leyendo, mientras voy caminando, mientras estoy formado en la fila del banco, etcétera. Bueno, está bien para avanzar un poquito, pero lo que te va a dejar realmente crecimiento intelectual, lo que va a ser fructífero para tu formación académica como estudiante, etcétera, es la lectura profunda, la lectura concentrada, y ello requiere silencio. Si estás leyendo un texto jurídico muy profundo y te están entrando WhatsApps y estás consultando el Facebook por acá y estás pensando qué foto vas a subir al Instagram, etcétera, no, eso no funciona. Eso no funciona. Con cronómetro en mano, ponle, voy a estudiar 1 hora, voy a leer 1 hora. Entonces, prendo el cronómetro, 60 minutos después digo, bueno, ya hasta donde yo haya podido llegar, ahorita me paro, camino, tomo aire, platico con no sé quién, etcétera, y si puedo luego regreso a trabajar. Pero sí, tener desconexión en un mundo de tanta distracción, sí es importantísimo, y yo te diría, esa es la clave. Ok, eso tiene mucho sentido porque la idea es darle como ese valor y ese espacio, y como nos comentó al principio, en un lugar exclusivo para leer o estudiar, o sea, que no sea en la cama, que no sea en el baño, que no sea en otros lados, sino en un lugar exclusivo, darle esa atención, ese tiempo y esa energía. Entonces, para las personas o para los estudiantes que sientan que, por ejemplo, las materias o lecturas en el derecho son muy complicadas, o sea, que dicen, esto es un nivel de dificultad muy alto, le estoy dando mucho tiempo. Entonces, ¿recomendaría alguna estrategia, a pesar de que este estudiante tenga el hábito de leer, pero que le cueste mucho trabajo? ¿Recomendaría como que el nivel de dificultad lo modifique? Es decir, que lea, pues digamos, temas un poco más sencillos, los vaya cambiando, que no empiece desde el más difícil. ¿Hay alguna progresión en la lectura que recomiende? Normalmente lo que se sugiere es empezar con libros de texto. Hay muchos libros en todas las materias jurídicas que están escritos para estudiantes de licenciatura, que te van introduciendo poco a poco al tema,
que te van planteando los conceptos más elementales, más básicos, y ya posteriormente entras a otro tipo de lecturas que es lo que llamamos ya la monografía. La monografía es un texto escrito para abordar un tema en concreto a profundidad. Entonces, eso es muy diferente a un libro de texto pensado para la licenciatura. Y ahí puedes ir como en la medida en que te sientas más seguro, que ya domines más los conceptos básicos, pues ya vas escalando. Es como si fuera a subir al Everest. No puedes ya ponerte el día 1 a la mitad de la montaña, no. Tienes que empezar desde abajo. Y eso supone, a modo de recomendación te lo digo, empezar con los textos de licenciatura, los textos que fueron pensados para dar un curso y que contienen la materia elemental del curso de que se trate. Perfecto. Y creo que eso es lo esencial porque el libro de texto, digamos que introduce, como usted comenta, y después pueden ir escalando que a la ley, a cierta jurisprudencia, a cierto documento importante, como que pueden ir subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces está muy bien. Hay muchos estudiantes que tienen que estudiar leyes en su carrera en particular. En la lectura de una ley, ¿qué es lo que le podría recomendar a estos estudiantes para que no les sea tan difícil interpretar y comprender una ley? Sobre todo cuando viene mucha información y que es muy denso el texto y que llega a ser demasiado complejo. Cuando se topen con un concepto que no entiendan, que vayan a un diccionario para que la parte semántica, gramatical de la norma les quede clara. Las leyes, todas las normas en general, están redactadas en lo que llamamos un lenguaje natural, y a veces se usan términos un poquito rebuscados que están fuera de la experiencia cotidiana de estudiantes de derecho o de otras carreras. Entonces, cuando aparezcan esos términos, vete al diccionario y ahí vas a poder avanzar, digamos, semánticamente, gramaticalmente. 2, intenta entender por qué esa norma dice lo que dice. Es decir, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esta norma, quien la redactó, qué objetivo tenía? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de ser de esta norma? ¿Qué quiere lograr la norma? ¿Cuál es el objetivo que busca? Y eso te va a ayudar mucho a la interpretación. Y luego, ya lo habíamos dicho también, busca la manera en la que esa norma ha sido interpretada. Y ha sido interpretada fundamentalmente por los órganos que tienen la competencia legal para hacerlo. Digamos, los tribunales, las autoridades administrativas, etcétera, para que veas también desde el punto de vista de ellos cómo han ido advirtiendo el significado de la norma. Entonces yo creo que eso facilita mucho la razón de ser. El plano gramatical o semántico, es decir, las palabras de la norma a través de los significados que te explica el diccionario. 2, la razón de ser de la norma, cuál es el objetivo, el propósito, para qué existe la norma. Y 3, la manera en que la norma ha sido interpretada por las autoridades competentes en esa materia. Ese método que nos comparte tiene mucho que ver con técnicas, me llama mucho la atención porque son técnicas de estudio efectivas que han sido demostradas en la ciencia. Me parece muy, muy, muy interesante, sobre todo en la parte de la simplificación del texto mediante una comprensión más clara. Es fundamental la interrogación a través de preguntas y la aplicación práctica para poderlo conectar en situaciones reales. Esta simulación me parece excelente y qué bueno que nos lo comparte porque es algo que le va a ayudar a muchos estudiantes. Esto iría combinado, o sea, el estudio de la ley y todo lo que nos ha compartido iría combinado también por un sistema de notas, ¿no? En donde el estudiante tiene que ir documentando su aprendizaje, ¿cierto? Totalmente. Ahí lo que se ha advertido, Pablo, y lo hemos visto muy claramente, digo, en mi caso, pues a través de ya más de 30 años de dar clase, es que las mejores alumnas, los mejores alumnos toman notas en clase. Está el profesor explicando y el registro más detallado, más amplio posible que hagan es algo que les va a ayudar mucho. Y ahí una sugerencia también, Pablo, que me permito compartirles, es que sirve más tomar notas a mano. Claro. A mano. Porque hay muchas personas que llegan pues ya con todos sus dispositivos tecnológicos al salón, llegan con su laptop, llegan con su iPad, llegan hasta te graban. Hay veces a mí llega un alumno, lo puedo grabar, sí, con el celular o con un mecanismo de audio nada más. Y lo que está comprobado que sirve más es la vieja solución del cuaderno y la plumita. Claro. Cuaderno y pluma, con tu manita tomando notas lo más detalladamente posible. Y luego, si quieres pasarlo en limpio, pasarlo a la computadora, generar tus archivos de Word o lo que sea, adelante. Pero esa parte de la inmediatez, porque eso también
implica que estés concentrado en la clase, que tengas el 100% de tu atención en el aula, en la explicación del profesor. Sí. Lo que he visto es que eso sí marca una gran diferencia. O sea, el sistema de tomar notas del siglo XXI es tomar fotos. O sea, yo he visto que muchos toman fotos y esas fotos nunca las vuelven a revisar, se les pierde. Entonces el conocimiento es perdido, tiempo perdido. Y les he dicho, no tomen fotos, no graben videos. O sea, están lastimando su potencial memorístico, de comprensión, de atención y todo esto. Entonces, para que ellos puedan tener un mejor rendimiento en las clases, justo también la parte de tomar notas a mano, sé que es muy útil y todo esto. Yo lo que les he llegado a recomendar es que en las clases traten de no transcribir, tampoco en los temas, no transcribir literalmente las cosas, sino como si se pusieran un filtro en el cerebro de, ok, de lo que me están enseñando voy a simplificarlo a su mínima expresión para que sea mucho más fácil para mí. Y como comenta ya después los que gusten digitalizarlo, por ejemplo, yo llego a recomendar que en casa, cuando ya se tenga que preparar para alguna situación muy específica, exposiciones, exámenes o algunas pruebas, ¿no?, en el derecho en situaciones reales, que confeccionen sus propias guías de estudio. O sea, que a partir de lo que escribieron en sus libretas, hagan sus guías de estudio, que pueden ser digitales. Yo lo recomiendo que sea digital para que lo tengan accesible y que puedan repasar y practicar organizando las ideas de cierta forma que sean recordables y que sea mucho más fácil. Entonces, esta combinación de prestar atención y tomar clases de forma activa, tomar notas de forma simplificada y después crear las guías de estudio es una combinación bastante buena para un estudiante. Exactamente, lo recomiendo igual que tú, nada más que con un matiz que sí me gustaría compartir con tu amplia audiencia. ¿Sí? Yo les digo a mis alumnos que cuando se vayan a preparar para un examen, para una prueba, para un test, etcétera, hagan un acordeón. Dice, yo les digo esto, tú imagínate que de repente el profesor se va a distraer a la hora del examen y todo, y tú vas a sacar un acordeón. Bueno, hazlo, pero ¿cuál es la regla? Que no lo puedes sacar. No lo puedes sacar. Ahora, ¿por qué se los recomiendo? Porque efectivamente todos los que en algún momento de en la secundaria, en la prepa, cuando tú quieras, hicimos un acordeón, ¿qué es lo que pones? Pues el acordeón obviamente es cuando el profesor se distrae, cuando no está poniendo atención, lo sacas en 5 segundos, tienes que encontrar la palabra, lo que estás buscando ahí, ¿verdad? No vas a traer el acordeón media hora en la mano, pues eso no se puede. Entonces, es muy importante para lograr el efecto que tú mencionabas. La capacidad de síntesis, la identificación de los conceptos clave, la reformulación de lo que el profesor explicó en la clase para que tú lo entiendas y para que tú con tus palabras lo puedas exponer. A mí me parece que la técnica del acordeón es muy buena, no para que lo saquen, no para que hagan trampa, naturalmente, pero sí para tener esos esquemas que simplifiquen y que traduzcan entre comillas, para ti lo que se expuso en clase y lo que la materia comprende. Qué increíble, vamos a ponerle así la técnica del acordeón. Les voy a dejar un reto, a ver si me hacen un acordeón en una materia, en un tema, y que nos etiqueten, a ver qué tal les quedó y que no lo saquen, ¿no? Estaría increíble. No lo saquen. Dentro de lo que yo me dedico, dar cursos, conferencias y demás, me llegan personas que tienen que memorizar muchas leyes, porque en los exámenes que les van a presentar son más memorísticos que de comprensión. Entonces, hay muchos exámenes, por ejemplo, en España, que están las oposiciones para bomberos, para policías, para maestros, etcétera. Entonces, tienen que memorizar muchas leyes. Igual en México, en otros países, en una certificación, en un examen de grado, hay que memorizar y en el examen les ponen preguntas: ¿en qué artículo viene esto? O en este concepto, ¿en qué artículo viene? O ¿en qué artículos viene esto? Y todo esto. Entonces, hay veces en donde las personas tienen que memorizarse leyes completas. ¿Qué recomendación le daría a estas personas para que se puedan organizar y estudiar mejor esta información? Sí, con mucho gusto. Mira, cuando tengas enfrente esa norma, obviamente en una ley hay que ir artículo por artículo o encontrar los artículos fundamentales. Cuando lo tengas enfrente, subraya lo principal de ese artículo. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la clave para entrarle al artículo? 2, una vez que hayas hecho eso, bueno, que lo tienes que leer 1, 2, 3 veces para empezar ya con el proceso de memorización. Cuando hayas avanzado en esa parte, pásalo en un cuaderno en limpio con tus palabras. El artículo 794 se refiere a este tema. El artículo 825 se refiere a este tema. El artículo 79 se refiere a este tema, etcétera, etcétera. Con tus palabras lo tienes en un cuaderno, lo pasas en limpio en un dispositivo digital, etcétera, y así vas repasando una y otra vez, pero a partir de una lectura inicial, identificación de palabra clave, concepto clave del artículo,
traducción a través de recogerlo en tus propios apuntes y luego pasar en limpio a dispositivo digital, de tal suerte que son varias etapas, pero en cada una de ellas vas activando tu memoria, vas activando tu conocimiento, vas generando mayores posibilidades de recuerdo y pues eso obviamente te da mejor resultado al final. Ok, y en la parte del repaso, ya para, por ejemplo, ya estudiamos 10 temas, 20 temas o cierta cantidad del porcentaje de la ley, ya conforme uno avanza en el estudio, ¿cómo recomienda mejor repasar? Hacerse preguntas, ver la pregunta, explicarla, hacerse un examen, un quiz, un test, ¿cómo lo recomienda? Hay varias fórmulas. A mí me parece útil de pronto hacer diagramas, hacer como diagramas, como ponerlo muy visualmente, ya cuando hiciste todo el trabajo previo, porque esa parte de visualización, de traducción gráfica, a veces refuerza mucho el aprendizaje. 2, sirve mucho explicárselo a alguien. O sea, cuando tú ya lo tienes claro, agárrate a alguien, ni modo, aunque no hayan estudiado Derecho, pues quien esté ahí, tu abuelita, tu mamá, tu primo, hermano, el cuate que iba pasando por la calle, a quien sea que te pueda regalar su tiempo, dice, mire, le voy a explicar cómo funciona el contrato compraventa, ¿verdad? Ahí le va. El primer requisito es A, y luego B, y luego C, y así. Y eso, cuando tú te obligas a explicarlo y te escuchas a ti mismo en voz alta a hacer esa explicación, te das cuenta que sí sabes, que no sabes, que te falla, y le dices a la otra persona, ¿me entendiste o no me entendiste? Si tú, por ejemplo, en materia jurídica, si tú realmente dominas un tema, debes ser capaz de explicárselo a alguien que no tiene formación jurídica. Claro. Esa es la verdadera prueba de que sabes. Esa es, sí, porque claro, entre nosotros es muy fácil, ¿no? O sea, entre juristas, pues sí, manejamos los conceptos, no. La prueba de fuego de que tú tienes un conocimiento experto sobre un tema jurídico es que se los expliques a alguien que te entienda a cabalidad, que te entienda realmente, y esa persona no tiene formación jurídica. Si lo logras, eres un campeón. Con eso ya lo hiciste. Y es exactamente lo que usted hizo a principio de carrera, ¿no? Que empezó a enseñarlo y por eso adquirió como esta habilidad, ¿no? Y si a la primera no sale, a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, hasta que, pues obviamente, el aprendizaje evoluciona. Entonces yo creo que eso es lo mejor, ¿cierto? Así es. Esta pregunta tiene que ver con algunos videos que yo he visto de su canal. ¿Nos podría decir como un top 3, un top 5 habilidades o cualidades así súper esenciales que debe tener todo abogado exitoso? Bueno, lo que ya decíamos, capacidad de lectura, capacidad de analizar la realidad, porque el derecho parte de hechos, parte de cuestiones de índole fáctica, entonces también qué fue lo que pasó, quién es el protagonista de este caso, quién es la parte involucrada, etcétera, etcétera. Y sentido común también, sentido común, porque al final del día la mayor parte de cuestiones jurídicas involucra problemas de la vida cotidiana de las personas que las personas quieren resolver. Es decir, la mayor parte de personas que tiene un problema jurídico no quiere tenerlo durante 5 años, durante 10 años. Claro. Lo que quiere es que le ayudemos a resolverlo y para eso necesitas mucho sentido común. Necesitas preguntarte qué es lo que está en juego aquí, cómo le puedo ayudar más a la persona, cómo a veces podemos sacrificar ciertas cosas que la persona quiere en aras a darle una respuesta más rápida, ¿no? A lo mejor no vas a obtener el 100% de lo que quieres, pero obteniendo el 80% nos podemos quitar el problema en 2 semanas. Claro. Quitémonos el problema, vámonos. Y para ello se requiere mucho sentido común. Ese sería mi top 3, digamos, ¿no? Excelente, excelente. Muy bien, doctor. Pues ha estado increíble todo lo que nos ha compartido hasta el momento para todos los estudiantes en Derecho, personas que se dediquen a estudiar leyes o en que sus carreras tengan ese tipo de información y que puedan fomentar mejor el hábito de la lectura, las mejores técnicas de estudio y saber reducir lo que son las distracciones o ir reemplazando estos malos hábitos de estudio por hábitos que sí funcionan, obviamente siempre y cuando lo hagan con gusto y con esta emoción. Para concluir, doctor, hay 2 cosas muy importantes que me gustaría revisar con usted. La primera cosa es que esto lo hago para todas las entrevistas, para todos los maestros, doctores que llego a invitar aquí en el canal y usted no se va a salvar de esta actividad. Es un reto. Es un reto, es un juego que le voy a poner en este momento. El juego consiste en lo siguiente. Le voy a hacer 20 preguntas que tiene que responder rapidísimo. Le voy a dar 2 minutos para responder 20 preguntas. ¿Okay? Tiene que responder lo primero que se le venga a la mente o en una frase o algo
algo rápido que se le ocurra. Así que, ¿está listo? Listo. El doctor Miguel Carbonell en el reto Ninja Cerebral, empezando en 5, en 4, en 3, en 2, en 1 y tiempo. Número 1. Defina al doctor Miguel Carbonell en una palabra. Estudiante. Defina el derecho en una palabra. Regulación de la conducta. Número 3. Área del derecho favorita. Derecho constitucional. Número 4. Si tuviera un superpoder, ¿cuál sería? El de recordar todo lo que ha pasado. Número 5. Su libro favorito o uno reciente. Derecho y razón de Luigi Ferrajoli en temas jurídicos. Número 6. Hábito número 1 del doctor Carbonell. Estudiar. Número 7. Su mejor técnica de estudio. Entrarle a los temas jurídicos, repasar todas las técnicas que ya hemos platicado. 8. Top 3 valores del doctor Carbonell. Transparencia, el rigor intelectual y la honestidad. Número 9. Frase rápida que le diría a un estudiante que quiere ser un gran abogado sin esforzarse. Cambia de carrera. Número 10. Pasatiempo favorito. La lectura. Número 11. Autor favorito o persona que admire. Del derecho, 3 autores: Luigi Ferrajoli, Ronald Dworkin, Robert Alexi. Número 12. Mito más grande del derecho que he escuchado. Que el derecho por sí solo es capaz de hacer justicia. No es verdad, es un mito. Ok. Número 13. Un gran abogado todas las mañanas debería actualizarse. Número 14. Juego favorito del doctor Carbonell. Bueno, para mí el derecho es una pasión y tiene una parte lúdica también, así que lo incluiría en Está como perfecto. juego. 15. 3 habilidades esenciales de un abogado. Saber argumentar, Sí. saber analizar casos concretos y capacidad comunicativa. 16. ¿Qué hace en las mañanas para mantenerse motivado? Pienso en todo lo que me falta por aprender y la enorme ignorancia que todavía a estas alturas tengo en mi vida. 17. Lugar favorito para escribir un libro. En mi biblioteca. Número 18. Película o serie favorita. Citaría The Crown como serie favorita reciente. Excelente. 19. Deporte favorito. Ahora hago mucha remadora, procuro remar una media hora, 45 minutos todos los días. Excelente. Y número 20. Para desarrollar el hábito de leer todos los días debemos estar tranquilos, estar sin distracciones y estar concentrados. Y pregunta extra, complete la frase. El derecho no es para ti si no eres capaz de leer sostenidamente y todos los días. Excelente, vamos a darle un aplauso al doctor Carbonell en el reto Ninja Edición Carrera de Derecho. Para finalizar tenemos un ritual, esto es un ritual que yo hago en todas las entrevistas con los invitados como usted. Esta serie se llama Los Sensei del Aprendizaje. Sensei porque son personas así que tienen un potencial para enseñar, compartir y guiar a las personas en desarrollar ciertas habilidades o ciertos temas. Entonces, en esta serie hemos creado diferentes personajes, ¿no? Por ejemplo, el personaje principal le pusimos el nombre de Ninja Cerebral, un ninja que es como nuestro héroe interior, que es capaz de estudiar y de aprender, que tiene buenos hábitos de estudio, por eso del cerebro. El Sensei del aprendizaje es como esta persona que es capaz de enseñar y transmitir. Entonces, vamos a hacerle un nombramiento en donde a partir del día de hoy en adelante, usted, imagínense que está en esta época medieval en donde le vamos a hacer este nombramiento. A partir del día de hoy, usted se va a convertir en el Sensei del Derecho para nosotros en el canal. Desde donde nos vean, un fuerte aplauso y fuerza ninja al doctor Carbonell. Entonces, usted ya tiene este título y me gustaría saber qué piensa y cómo se siente. No, pues muy agradecido, Pablo, muy agradecido por el espacio, por este nombramiento tan distinguido. Y sobre todo la emoción de escucharte, como ya te lo dije al principio, sigo también tu canal, sigo tu esfuerzo. Y la verdad es que es absolutamente admirable que hagas esta difusión de las mejores técnicas de estudio y que contribuyes a que jóvenes, miles de jóvenes que te escuchan, que te siguen, Pablo, puedan ser mejores académicamente, intelectualmente, porque eso también es una forma de contribuir al mejoramiento de la humanidad. Así que enhorabuena, muchas felicidades por ello. Muchísimas gracias, para mí es un honor escuchar eso de sus palabras y de igual parte nos da mucho gusto tenerlo usted como invitado y que nos haya compartido toda esta información de gran valor. Para concluir la entrevista, ya le hablé del Ninja Cerebral, es nuestro personaje principal, el antagonista de la historia. Nuestro enemigo, le pusimos el nombre el gorila, el modo gorila. Es como nuestro animal interior que le gusta distraerse, perder el tiempo, le gusta lo fácil y no esforzarse, ¿ok? También representa la procrastinación, el dejar las cosas para después. Entonces, ¿cuál sería el mejor consejo del doctor Carbonell para vencer a este modo gorila todos los días? Si hay algo que vale la pena hacerlo ya. Inmediatamente. Lo que no valga la pena, bueno, eso sí, estaciónalo, ¿no? Dices, bueno, yo al rato aquí, no, pero si hay algo que tú dices, esto para mí es importante, eso merece entonces que lo hagas inmediatamente
y que no lo postergues, porque cuando uno está muy joven no lo sabe, pero el tiempo pasa rapidísimamente. En un abrir y cerrar de ojos ya estás en el mundo profesional, ya estás con compromisos familiares, etcétera. Entonces, el mejor momento para hacer las cosas que valen la pena es ahora mismo, inmediatamente. Ahorita. Y no después, porque a veces pensamos que ahorita es mañana, ¿verdad? Pero no, en este momento, excelente. Muchísimas gracias, doctor. Para despedirnos, ¿nos podría compartir dónde pueden encontrarlo? ¿Qué le recomendaría a los estudiantes, a las personas, ver primero en su contenido, al canal de YouTube, a sus consejos, alguna lista de reproducción, su centro de estudios para los interesados? Pues mira, yo te diría que para empezar, siempre recomiendo la lectura de un librito que se usa mucho al inicio de los estudios de Derecho, que es Cartas a un estudiante de Derecho. Mi libro más famoso, más conocido, el que más se ha vendido, tiene muchas ediciones en México, en otros países, etcétera. Entonces, empezar por Cartas a un estudiante de Derecho. Luego están las páginas web, la personal mía, que es miguelcarbonell.me. Está la página del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, que es la escuela que yo dirijo, centrocarbonell.online. Y el canal de YouTube. En el canal de YouTube tenemos más de 2,600 videos, algunos de 5 minutos, algunos de 2 horas de contenido, para que ahí estén perfectamente al día y con actualización cotidiana. Así que también la recomendación, suscríbanse para que no se pierdan ninguna de las novedades que vamos subiendo todos los días. Muy bien, pues les voy a dejar el enlace del libro del doctor aquí abajo en la descripción de este video. Les dejo también el enlace de su página web personal, de su centro de estudios, del canal de YouTube. Por favor, vayan a suscribirse al canal de YouTube del doctor Carbonell y les voy a pedir de favor que vayan y le digan algún comentario positivo de su contenido para que vea que vieron esta entrevista y que ya vienen con las ganas de leer y ponerse a estudiar en la carrera. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Ha sido para mí un honor tenerlo aquí en el canal después de tantos años que yo lo sigo y tantos años que muchas personas me han pedido que hablemos de este tema y quise tocarlo específicamente con usted. Entonces, este tema estuvo muy interesante. Le agradezco mucho su valioso tiempo, su energía, que es bastante activa, su contenido y sus ganas de compartir y enseñar. Así que muchísimas gracias, doctor. Gracias Pablo. Un saludo para ti, para toda tu comunidad y para todo tu auditorio. Ninjas cerebrales, espero hayan disfrutado mucho de esta entrevista en donde hablamos de las mejores técnicas para aprender mucho mejor en la carrera de Derecho con el doctor Carbonell. Y recuerda que esto no solo es para el derecho, sino también para todas las carreras y profesiones que se involucren con las leyes. Así que como una última recomendación, por favor toma nota acerca de todas las técnicas que más te interesaron y que quieres aplicar ya en tu carrera o en tus estudios. Ya viste que hablamos del gran beneficio de crear una biblioteca de conocimiento de todo lo que aprendes, así que si mantienes un registro de todas estas técnicas, puedes empezarlas a aplicar una por una, poco a poco en tus estudios, hasta que puedas aplicarlas de una forma que te funcionen y vayas confeccionando tu propio método de estudio en esta carrera. Recuerda seguir al Dr. Carbonell para aprender más de sus contenidos. Les agradezco a todos los miembros ninja del canal por ayudarnos a hacer realidad estos videos. Suscríbete para más episodios del podcast de los Sensei del aprendizaje. Coméntame a quién te gustaría que entreviste en futuros episodios y sígueme para aprender más métodos de estudio en el nivel ninja y que puedas formarte como ninja cerebral.